Hola, vamos a empezar ahora la unidad 4, que trata sobre los servicios de conexión remota. Como en los temas anteriores, os he preparado un PDF con toda la teoría. Podéis ver aquí en el PDF se incluye, bueno, lo que son explicaciones básicas de qué es una conexión remota, qué formas de conexión remota vamos a ver en esta unidad de trabajo, por ejemplo el Telnet, SSH, otro tipo de conexiones remotas mediante texto, y también vamos a incluir aplicaciones gráficas como por ejemplo bueno, una aplicación que es el PuTTY, que nos permite conectarnos mediante SSH u otros protocolos a máquinas remotas. También vamos a ver algún ejemplo en Windows, y servicios de conexión a pantallas, a terminales gráficos, como pueden ser el VNC o los servicios de conexión remota de Windows. Y bueno, pues aquí podéis ver un poco todo el desarrollo de la teoría del tema. Como siempre, también os incluyo una pequeña presentación que es con la que vamos a empezar. Este capítulo es el cuarto tema del módulo de servicios en red, de segundo curso del grado medio de sistemas microinformáticos y redes, y aquí vamos a hablar de lo que es la conexión remota, la conexión desde una máquina, desde un ordenador a otro. Este tipo de servicio nos sirve para multitud de tareas, ¿no? Aquí veis un ejemplo de las tareas que están basadas en conexión remota. Por ejemplo, en modo gráfico podemos tomar el control de un ordenador remoto mediante TeamViewer o AnyDesk, que es una aplicación similar. En Windows se incluye un protocolo que es el RDP, que es el que utiliza el Terminal Server. También existen otros protocolos gráficos como VNC y NX. Toda esta parte es un poco avanzada. Para poder llegar a entender esto, primero tenemos que probar lo que es una conexión en modo texto. Y entonces nos vamos a basar en Unix y vamos a utilizar nuestras máquinas virtuales para ver cómo serían los protocolos conocidos, como el Telnet, el R-Login, que son protocolos no seguros, ya lo veremos, el SSH, que sí que es un protocolo que incorpora seguridad, porque la comunicación va cifrada, y luego vemos como basándonos en el protocolo seguro SSH, existen otros protocolos avanzados que permiten intercambiar archivos, como el SFTP y el SCP. Y ya hablando de manera genérica de lo que es una conexión remota, podemos utilizar la conexión a equipos remotos para establecer comunicaciones entre personas. Y últimamente están muy de moda las aplicaciones que nos permiten comunicarnos, como Skype, Jitsi, Zoom o Webex, que muchas de ellas permiten también compartir el escritorio. Vamos a empezar por el Telnet. El Telnet es un protocolo no seguro, es decir, no está cifrado. Es un protocolo con el que hay que tener cuidado, porque si lo tenemos instalado en nuestra máquina, nos pueden hackear la conexión y nos pueden robar contraseñas. Por lo tanto, en estos tiempos Telnet no es un protocolo muy aconsejado. Funciona sobre el puerto 23. Tenemos algunos ejemplos de comandos. La forma de ejecutar Telnet es con el comando Telnet y la IP o el nombre de la máquina a la que vamos a conectarnos. A continuación se introduce usuario y contraseña, y dentro de esa conexión tenemos la posibilidad de utilizar este tipo de comandos: abrir una conexión, cerrar o salir. Vamos a ver luego en la parte práctica algunos ejemplos, así que vamos a pasar por la parte teórica un poco rápido. El R-Login es un protocolo similar a Telnet. Se implementó en las máquinas Unix y se usó mucho pues hace ya bastante tiempo, pero tampoco tiene seguridad, no incorpora SSL como el SSH, y tampoco es un protocolo que últimamente esté siendo tan usado. La forma de uso es muy parecida a Telnet y tiene una particularidad, y es que se pueden configurar máquinas a las que se les permite el R-Login de manera automática, sin contraseña, configurando de manera general el comportamiento del R-Login en el fichero hostX, o para un usuario determinado con el .rhost, que es un archivo que se pone en tu home,
se puede configurar esta posibilidad. El protocolo más importante que vamos a ver en este tema es el SSH, que es un protocolo seguro que está basado en el puerto 22 TCP, porque es un protocolo orientado a conexión, y está basado en SSL. ¿La SSL qué es? Pues esto es encriptación asimétrica mediante claves públicas y privadas. Hay unas herramientas como SFTP y SCP, que FTP es File Transfer Protocol, pero con seguridad. Es decir, es porque están basadas en el protocolo SSL por debajo, en el SSH. El SSH se dice que implementa un túnel de seguridad, es decir, una vez que está establecida una conexión SSH, se puede utilizar como base para que por encima se puedan utilizar herramientas de transferencia de ficheros o el SCP, que es el comando que también permite copiar un fichero de una máquina a otra. Es parecido al FTP, pero sin establecer una conexión, sino que se ejecuta de una vez, ejecutas el comando, lanzas el fichero a la otra máquina o te lo traes de otra máquina. Es decir, son dos protocolos que permiten el intercambio de archivos de forma segura. En Linux, ¿qué se hace para instalar SSH? Pues como siempre, con el comando apt install se instala el paquete SSH y una vez instalado y configurado, que se hace en el fichero de configuración sshd-config, se puede arrancar el servicio con systemctl start o visualizarlo con status. Aquí veis un ejemplo de algunas líneas de configuración de este archivo, el sshd-config. Aquí se establece por qué puerto se va a realizar la comunicación, si el servidor está escuchando a conexiones SSH por todas las interfaces o solo por algunas. Aquí se pone la dirección de red por la que estamos atendiendo peticiones de cliente. Este sería el fichero de configuración del servidor, el sshd-config. Si se permite que el root se pueda conectar por SSH y si hay determinados usuarios permitidos o no. Hay muchas más líneas de configuración que las veremos en los ejercicios. Aquí podemos ver el funcionamiento del protocolo SSH. El cliente establece la conexión con el servidor. En ese momento, entre ellos, negocian el tipo de conexión que van a realizar y lo que hace el servidor es enviarle su clave pública. El cliente compara esa llave pública con la que tiene almacenada. Si coincide, entonces se verifica que se ve que la conexión es fiable. Entonces el cliente genera un mensaje con una clave aleatoria. Esa clave aleatoria es la que va a servir después para encriptar la comunicación y se la envía al servidor, pero se la envía encriptada con la llave pública del servidor, para que el servidor luego la pueda desencriptar y pueda saber cuál es esa clave pública. Y a partir de ahí se establece la conexión que va a ser encriptada todo el tiempo con esa clave aleatoria que generó el cliente. La forma de iniciar la comunicación es con el comando SSH. Se puede conectar hacia un usuario del servidor o directamente, si no pones nada, se intenta conectar con el mismo usuario con el que estés trabajando en el cliente. Y una vez que existe SSH instalado en un servidor, eso nos permite establecer lo que se conoce como túnel SSH, que es la base para que otros protocolos que no son seguros puedan funcionar por encima de SSH es decir, con la encriptación por SSL, y de esa manera se conviertan en seguros. Por ejemplo, el FTP se puede convertir en SFTP, el HTTP se convierte en HTTPS y así se produce comunicaciones seguras para otro tipo de servicios que iremos viendo también en otros capítulos de este curso. Los comandos de SSH, aquí se pueden ver, por ejemplo, la sintaxis del comando SSH, usuario @servidor. Veremos en los ejercicios que existen otras variedades, por ejemplo, SSH-FS nos permite montar un sistema de ficheros con seguridad. Y veremos también cómo se utiliza, igual que el SCP y el SFTP. Aquí, por ejemplo, vemos el típico caso de conexión mediante SSH con la conexión al servidor X, al servidor gráfico de una máquina
Unix o Linux. Si se hace una conexión con SSH-X, se arranca un servidor gráfico que nos permite que una vez que estamos conectados a la máquina remota, por ejemplo, lancemos un comando. El típico comando que se utiliza para estas pruebas es el XICE, que es una ventanita gráfica con unos ojos, y en este caso se ve cómo se abriría la ventana, que se está ejecutando en realidad en el servidor remoto, pero lo estamos viendo nosotros en nuestra ventana desde el servidor local desde el que nos estamos conectando. El PuTTY es la herramienta típica de conexión remota que nos permite utilizar el protocolo SSH. Y aquí se ve cómo sería la ventana clásica. La utilizaremos también en las prácticas en alguna de las conexiones que haremos. Tenemos también una parte pequeña de este capítulo está dedicada a la realización de copias de seguridad. Las copias de seguridad no forman parte en sí mismas de los servicios de conexión remota, pero lo vemos en este tema porque haremos un ejercicio práctico en el que utilizaremos los comandos tar y rsync para generar copias comprimidas de una determinada carpeta o de unos determinados archivos, y utilizaremos el comando rsync para hacer sincronizar una carpeta con otra, y de esa manera vamos a montar un pequeño servidor de copias de seguridad rudimentario, pero que nos servirá para entender la administración remota que vemos en este capítulo. También ya que hablamos de copias de seguridad, hay que hablar de una herramienta muy típica, muy utilizada, que es Clonzilla, que nos permite hacer copias de un sistema completo y clonarlo en un momento dado. Veremos también que se puede acceder en modo gráfico a máquinas remotas, y aquí tenemos diferentes protocolos. Existe un protocolo estándar que es el VNC, que se puede instalar en cualquier máquina. Por ejemplo, podemos hacer un ejemplo que lo tenemos en la teoría, de utilizar el protocolo VNC para conectarnos desde una tablet a un servidor gráfico Linux. El protocolo NX, que está basado también en el servidor X11 de Linux, que también se puede utilizar. FreeNX, por ejemplo, sería una aplicación que nos permite hacer una conexión remota en modo gráfico a través de Linux. Están los sistemas de Windows, que es el terminal server y el escritorio remoto, que utiliza el protocolo RDP y que se puede utilizar. Lo que pasa es que este protocolo no permite la conexión más que de un cliente. Si un cliente está conectado al terminal server, al escritorio remoto, no se puede conectar un segundo cliente. En Windows Server, además, podemos implementar un servicio que es el escritorio remoto con el servidor web de Windows Server. Por ejemplo, en 2012 es una de las posibilidades que tenemos. Y por último, en Linux podemos instalar un software cliente que se llama Redmina, que nos permite conectarnos tanto a servidores Windows como Linux, y también podemos implementar un servidor RDP en Linux, que es el software XRDP, que nos generaría la posibilidad de conectarnos a nuestra máquina Linux desde cualquiera de los clientes que estamos viendo aquí. Es decir, hay gran variedad de sistemas que nos permiten hacer este tipo de operativas. Todos estos, en principio, bueno, excepto los de Windows, los demás son software libre. Podemos hacer conexiones a entornos gráficos remotos mediante aplicaciones comerciales como TeamViewer, que supongo que la conocéis todos, y alguna otra. Y esto es solamente la introducción al tema. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a instalar SSH y vamos a realizar diferentes prácticas de conexión a sistema. Muchas gracias.